Los reguladores federales incautaron el banco First Republic y la pregunta es qué va a pasar con los depósitos, aunque ya está contestada, ¿no? La noticia de todas maneras no viene sola, porque la Reserva Federal se dispone a subir nuevamente las tasas de interés. Y la administración insiste en que el barco no se hunde, que por el contrario va viento en popa y a toda vela. Así que la pregunta es a quién creerle, a los números o a las palabras, sobre qué punto estamos parados. Así que tenemos ambas partes del debate con la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración y analista demócrata. Doctora, gracias. Un gusto estar con ustedes. Y a Francisco Rodríguez, analista republicano, combativo ahí, enérgico. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. ¿A quién le creo? ¿A los números? No, mira los números directamente y los números hablan por sí mismos. No solamente tenemos, sí, el banco falló y la persona que lo compró fue el primero que salió explicando por qué lo compró, las razones de la compra. Es interesante que en su momento falla y no, el número principal para mí es el tiempo que tomó para que fallara. Porque no fue, lo vemos como una sorpresa lo que pasa hoy, pero verano fue una sorpresa. El banco venía mal. Las regulaciones, en su momento hasta el mismo JP Morgan trató de que pusieran el dinero en el banco, pero como no hay quien siga las regulaciones que tiene el gobierno, terminamos en la que estamos. Pero los números hablan por sí solos, el mismo presidente JP Morgan explicó por qué lo compró, sus inversiones han subido, así que los depósitos están cubiertos. Vamos a ver cómo lo anunció el presidente, no con números, sino con palabras. Regulators have taken action to facilitate the sale of First Republic Bank and ensure that all depositors are protected and the taxpayers are not on the hook. These actions are going to make sure that the banking system is safe and sound, and that includes protecting small businesses across the country who need to make payroll for workers and their small businesses. And so let me be very clear. While depositors are being protected, shareholders are losing their investments. And critically, taxpayers are not the ones that are on the hook. Bueno, llama la atención que él da la imagen de que el gobierno federal es el que ha rescatado a los depositarios. Pero en realidad esto es un dinero que sale de un fondo. A ese fondo contribuyen los bancos, no el gobierno. Pero los políticos salen rimbombantemente a decir que ustedes no se preocupen de nada, porque ninguno de ustedes va a tener ningún problema. Nadie habla de la causa de todo esto. La causa inmediata es los altísimos intereses. ¿Y por qué hay altísimos intereses? Porque hay una alta inflación. ¿Y por qué hay una alta inflación? Porque el dinero, el gobierno federal lo despilfarra en bobería, de teoría crítica, de teoría de raza. No invierte de verdad para el bien del pueblo. Invierten en cosas que a nadie le interesa. La economía verde, clausuran el oleoducto de Canadá, sube el precio de la gasolina, todos los productos tienen que ver con el petróleo, sea por transporte, o hay más de 3.000 productos que contienen petróleo. Entonces eso no se habla, el presidente sale y le dice nadie se preocupe. Yo de ahí dije, cuando el presidente dice nadie se preocupe, yo empiezo a preocuparme. Bueno, yo estoy preocupado por este señor hace tiempo, lo vengo siguiendo hace 40 y tantos años. Y sé que es un postalita, que lo que él dice no tiene nada que ver con lo que él está pensando, porque es un tipo que simplemente se vende al mejor postor y es parte de una familia que ya van 7 Bidens que están chupando de unos negocios insólitos con Kazajstán, con Rumania, con Ucrania, con China. Oye, es un sindicato de delitos. Y hablan de Trump como si fuera el diablo. Esta familia sí es el diablo. Estoy de acuerdo que no estamos hablando de la causa principal. En el 2008, cuando cayeron los bancos y nos pusimos desesperados de tratar de rescatar los bancos porque no podía ser muy grande para dejarlo caer, se ponen ciertas regulaciones las cuales nuevamente, si no se llevan a cabo, de nada sirven. Y lo que tenemos acá es la única diferencia que podemos ver de aquí a los 2 meses atrás, cuando ocurrió esto originalmente en marzo con los primeros bancos, fue que el gobierno tomó acción preventiva en su momento, de decir los fondos van a estar ahí a través del fondo al cual aportan todos los bancos, y después ayudó a que JP Morgan se apoderara finalmente de este banco. Pero no se habla de cómo estas regulaciones venían tiempo siendo violadas y cómo
nuevamente todos queremos este gobierno chico que no nos cobre muchos impuestos y que no se meta, pero también tenemos que darnos cuenta cuando el deseo de no regular y de darle ese libre albedrío nos está llevando a que la economía sufra. Va más allá de solamente decir la inflación está subiendo. Cuando se hacen inversiones pobres y las mismas regulaciones no se llevan a cabo, estas son las consecuencias. Bueno, esa es la línea del partido, que las regulaciones... Esos son los hechos. A todas estas son los demócratas los que están en el poder y se quejan como si ellos estuvieran fuera. Pero no, es simplemente ser objetivo y decir cuándo fue que las regulaciones dejaron de llevarse a cabo. De nuevo, no es las regulaciones, la causa es la inflación y la inflación es debido a que este gobierno desgraciadamente sabe lo que está haciendo y lo que quiere es perjudicar al país. Porque si fueran ineptos, yo le daría un pase. Pero esta no es ineptitud. Este gobierno, a propósito, quiere que seamos más pobres, que no usemos automóviles, que vayamos en autobús o a pie, reducir nuestro estándar de vida. Señores, es como si el enemigo lo estuviéramos en la Casa Blanca, porque el enemigo está en la Casa Blanca. Fíjate, me voy a meter a opinar un poquito, a ver si me deja, como le digo, de ser imparcial, qué complicado, cada día es más complicado. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente, te sorprende, ¿no?, que lo diga, y no estoy de acuerdo con lo que hizo George W. Bush, que recordemos que el bailout, el famoso rescate de los bancos, fue con la mayoría de los republicanos votando en contra, recordarás aquello, ¿no? Sí. El de los congresistas, ¿no? Que es dejar que los bancos que lo están haciendo bien absorban a los que lo están haciendo mal y no premiar salvando a los bancos. O sea, que me parece muy inteligente, pero lo que me preocupa no es eso, sino que tengo la mala costumbre de buscar pistas en el pasado y nosotros hablamos del famoso crack del 29, del 30, de la crisis bancaria, como si fuera algo que ocurrió de repente. Y cuando la revisas y te vas al año 26, al 27, empezó así mismo. Un banco que quiebra, otro que va por acá. Date cuenta que ya vamos por el tercer banco americano. Hay un banco en suizo y hay un banco alemán, el principal banco alemán también en problemas. Mi pregunta es, ahora el gobierno dio la mitad del dinero para salvar a este Nada banco, más ¿no? 50 mil millones, nada más. Ajá. Cuando hay una cadena de quiebres, No ¿qué va a alcanza- hacer el gobierno? ¿Imprimir más billetes alcanza y el aumentar dinero. la inflación para salvar los bancos? Claro. Pero ahí es donde está lo frustrante, porque esto ya se vio venir, como podemos decir, en el 2008. Nuevamente, lo que tú estás viendo... Son dos crisis distintas, ¿eh? Son dos crisis distintas, pero que Aquella vienen era con una la crisis misma hipotecaria. trayectoria. Sí, la crisis hipotecaria, pero también cuál era el fondo de esa crisis hipotecaria, los bancos. El dejar el banco caer iba a hacer que el resto del país terminara como del 26 esta trayectoria. El fondo de la crisis hipotecaria era que estaban dando préstamos a personas que no Préstamos a tenían personas que no podían pagar, cómo exacto. pagarlos, ¿no? Esto es una crisis de una naturaleza más parecida a la de los años Pero una 20 crisis que se y basa principios del 30, ¿eh? en el ignorar la trayectoria que se viene. Si se lanza una ley en la cual se dice, como tú bien mencionas, para darle un premio a un banco que se abuse, vamos a tener estas regulaciones que se tienen que seguir. Si vemos que la inflación está afectando, tienes que tener cuidado con esta inversión. Si vemos que esta inversión en la cual compraste no está funcionando, tienes que sacarla de allí. Cuando se ignora, ese es el gran detalle. ¿Y por qué se ignora? Porque hay bolsillos que se están Pero hay algo que llenando. no me queda claro, porque él está diciendo, hasta ahora están asegurados los fondos, pero no las inversiones. Correcto, las inversiones se perdieron. Bueno, pero el 401k de cada uno de ustedes es una inversión. Ahí es donde Entonces, van a tener que distinguir, ¿sí? Ajá, ¿qué va a pasar si tienes tu dinero en un banco, en un CD? ¿Está protegido? El FDIC es bien claro en eso y es bastante Y interesante. y los 401k, También el lo 80% de los trabajadores de los Estados Unidos son accionistas de la bolsa a través del 401k. O sea, no es verdad que está todo protegido. El shareholder, el FDIC tiene que, o sea, son 250,000, tienes toda la razón de que tiene ese límite, pero también hay que ver bien claro cuáles son las cuentas que se cuidan, porque son 250,000 por persona. No, pero si cuenta. tienes los 250,000 en un fondo de inversión, Pero, por ejemplo, en las firmas de ¿Te abogados... pasa como a- Porque como- me preocupé y pregunté. Firma de abogado, cuenta que tenga ahí como inversión, es por persona por cuenta, aunque sea una cuenta que se considere por inversión. Hay que distinguir entre lo que es un shareholder y una cuenta de retiro, que sería el 401k. Sharon Stone dice que perdió la mitad de su dinero Y muchos porque lo lo dieron tenía en en su inversiones. Tenemos que regresar de nuevo y hablar sin duda sobre este tema, pero después de la pausa hay más.